Y yo quisiera empezar y utilizar eso que nos introdujeron en la mañana para contarte una historia de precisamente un niño de 5 años. Este niño le cambió la vida de un día para otro. Este niño dio un giro total. En un solo día, su vida. Este era un príncipe, era hijo también de un príncipe y obviamente su abuelo era un rey. Este niño vivía con todos los beneficios de vivir dentro del palacio. Sin duda que tenía acceso absolutamente como niño pequeño a jugar donde él quisiera prácticamente. Disponía absolutamente de guardias, disponía absolutamente de protección, disponía de una persona que lo cuidara, una nodriza. Eran tiempos difíciles, eran tiempos de guerra. Y este niño tenía en su sangre la herencia del linaje real, de que algún día, en un futuro, cuando falleciera su abuelo, cuando su padre también falleciera, él podía aspirar en un momento dado de su vida a llegar a ser rey. Esta era la expectativa de él. Pero todo esto cambió en un solo día. Llega la noticia a Palacio Real de que en una batalla perdió la vida tanto su abuelo como su padre. El mismo día recibieron la noticia, no sé si en batalla, el mismo día murieron los dos, pero la noticia llegó en ese día y esto revolucionó absolutamente todo el ambiente de palacio. La nodriza, la niñera, la cuidadora de él, al saber esto, se dio cuenta que el siguiente en la lista, ¿quién creen que era? Si llegaban los enemigos, ya con la victoria del rey, el siguiente en la lista era el pequeño niño a cortarle su cabeza y a liquidarlo. Así se acostumbraban en aquellos tiempos. Entonces lo que hace la nodriza, lo toma en sus brazos, pero al tratar de salir huyendo tan rápido, este niño se le cae y se golpea de una manera tan fuerte que pierde su movilidad de la cintura para abajo. Qué tragedia, ¿no? En un solo día, pongámonos un poco en esta historia, en un solo día perdió todo su futuro, toda su esperanza, toda aquella paz y tranquilidad de un niño feliz de vivir con todo, se esfumó. Quedó lisiado, dice la palabra, paralítico, hoy, discapacitado, motriz, de la cintura para abajo, no sé qué tantas cosas rimbombantes, hoy la definición es así. Pero la verdad es que quedó imposibilitado para moverse. Tuvieron que, a partir de allí en adelante, cargarlo. No era como hoy, con las facilidades que hay de cuestiones eléctricas o de sillas inclusive. Tenían que trasladarlo en pequeños carretillas o a peso, o cargándolo literalmente entre dos maderos, ¿no? Para poderlo trasladar de un lado a otro. Esta historia la vamos a leer y vayamos ya a la Biblia de una vez. Segunda carta de Samuel. Segunda carta de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Recordemos este nombre, lo vamos a estar trayendo a lo largo de toda esta reflexión. Mefiboset significa el hombre que carga con la vergüenza o el hombre que contiene en su vida vergüenza. Esa es la traducción
literal de su nombre. Entonces, en el mismo nombre llevaba un peso bastante fuerte. Originalmente lo podemos ver en Primera de Samuel, el nombre de él originalmente era Mefibaal. Así está registrado en las crónicas de los hijos de los reyes, en Primera de Samuel. Pero de ahora en adelante, por todo esto que había sucedido, ahora era el que cargaba con una vergüenza. Aquel que tenía la aspiración más grande en el reino, ahora era el que tenía que estar huyendo a un lugar en donde estaba alejado completamente de todos sus sueños y sus expectativas de pequeño. Ahora este niño fue a parar a un lugar muy lejano, y aprendámonos este nombre, Lodebar. Ahí fue, a una ciudad llamada Lodebar. Y a algunos les vi que les brilló los ojitos. ¿Cómo qué bar? A ver, ¿dónde? ¿Cómo hacer? Sígueme hablando, eso sí me interesa. Pero Lodebar, lo que significa es el lugar de los pastos secos, el lugar donde no hay abundancia. Lodebar significa un lugar específico en donde no hay más que aridez. A este lugar iban a parar aquellos que eran rechazados de la sociedad, aquellos que por enfermedad, tanto por ejemplo la lepra, aquellos que nadie quería, aquellos que nadie quería ni siquiera tocar ni tener contacto con ellos, iban a ese lugar a parar. Aquellos que tenían enfermedades terminales también iban a parar a aquel lugar. Además, los que huían de los problemas que estaban sin arreglar, iban a parar a aquel lugar. Era un lugar en donde normalmente nadie iba a buscar a alguien, porque decían, ¿sabes qué? Los que ya están en ese lugar es gente que ya está totalmente excluida de la sociedad, prácticamente perdidos, áridos, secos, allá viviendo una angustia, alejados de todo el movimiento de una sociedad. Obviamente, un niño como este, más alejados de toda la vida que le daba su lugar como próximo rey, futuro rey. Fue a parar a una casa que ni siquiera era suya. No podían ni siquiera tener un trabajo adecuado para ganarse la vida. Y aquel que alguna vez ha vivido en casa arrejuntado o algún tiempo en una casa que no es tuya, pues como dice por ahí, ¿verdad? Un dicho, ¿verdad? El muerto y el arrimado a los 3 días empiezan a oler medio feo. El trato hacia el que se acerca a un lugar que no es tuyo, pues es, pues a ver cuándo te vas, ¿no? Ahí más o menos vivió aproximadamente 20 años. Lodebar, además de tener todo este significado, hoy podemos entender que también era un lugar de lejanía, un lugar aislado, un lugar de desolación, un lugar de aridez, un lugar común para cualquier ser humano que no tiene a Dios en su vida. Entonces imagínate la perspectiva de este pequeño niño, una tragedia completa. Mefiboset estaba arraigado en ese lugar y sus circunstancias especiales lo voy a resumir en 4 puntos nada más. Podemos sacar más, pero voy a tocar nada más 4 puntos. Imagínense la tragedia en su físico, en su cuerpo. Tenían que cargar con él. Todavía antes de los 5 años, jugaba libremente en un lugar que era como él. Podía tener acceso inclusive a lugares en donde ni siquiera los más cercanos podían llegar, porque era el nieto del rey. Y un nieto, un abuelo, le da permiso al nieto de prácticamente que lo interrumpa en cualquier situación. Mientras el papá trata de calmar, no, déjalo, vete. Oye, pero esto es una junta importante, papá. Deja aquí, que se siente aquí en las piernas, no le hace. Aquí entenderán mis generales que es mi nieto. Eso se acabó.
de un solo tajo. La nodriza, los guardias. Su papá era un héroe. ¿Qué habrá jugado con su papá? De pequeño, él, como todo ese ambiente se ocupaba, bueno, se preparaban desde muy pequeñitos para la guerra. Su ilusión era ser soldado, tal vez, guerrero, jugar, imagínate, con su padre, Jonatán, las espaditas con madera para irlo preparando, porque ese era el ambiente. Ahorita, bueno, pues ahorita ya, ¿qué quieres ser? Tú le preguntas a un niño, no, pues yo quiero ser bombero, yo quiero ser doctor, yo quiero ser licenciado, yo quiero ser presidente, yo quiero ser todo. Pero en aquel entonces lo que bebían era pura guerra. Estaban inmersos en una guerra constante. Entonces sus juegos eran, sin duda, este pequeño irlo preparando para ser un gran héroe, un gran guerrero, ¿no? Y todo eso se terminó. ¡Qué tragedia física! Además de la tragedia familiar, imagínense, perdió lo que más quería en un solo día, a su padre y a su abuelo. De su mamá no habla nada la Biblia, no sabemos. Si ya no la tenía, no sabemos. ¿Qué pensaría en esos años en los que vivió en aquel lugar? Diciendo, oye, y tal vez culpando a Dios, pero si yo vivía en el palacio, yo tenía acceso a cualquier lugar, pero ahora estoy en Lodebar, alejado de todo esa bendición, de ese beneficio. Yo tenía todo y hoy no tengo nada viviendo en Lodebar. Yo era un príncipe y hoy soy un mendigo estando en Lodebar. Dependo de que me lleven, dependo de que me acerquen de comer, dependo de los demás. No soy productivo, no doy fruto. Una tragedia completa en su vida. Además, en tercer lugar, imaginémonos la tragedia emocional. Después de todos estos golpes tan fuertes en su vida, sus emociones, despreciado, discapacitado, sin duda lo que vivía era prácticamente un espíritu completamente amargado, completamente seco, completamente muerto. Su autoestima estaba por los suelos. Y vamos a adelantarnos un poquito en ese mismo libro, a leer la segunda carta de Samuel. Ahora vamos a brincarnos al capítulo 9 y vamos a leer un solo versículo y ahí nos vamos a quedar en esa historia. Vamos a leer el versículo 8 para ver cómo se autodefinía él. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 8. Y mira cómo se autodefinía él. Ya estaba en una plática con David, que ahorita la vamos a retomar completa, pero él se autodefinía y decía, él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Te imaginas en dónde estaba él? Emocionalmente, ¿en dónde estaba? ¿En qué lugar tendría Dios? Oye, yo era el indicado para estar en el tono del pueblo de Dios. ¿Habrá tenido algún resentimiento con el Señor? ¿Por qué me pasó esto a mí, Señor? ¿Por qué no le pasó al otro? Yo tenía todo. Ve mi futuro. Hoy, ¿dónde estoy? Soy un perro muerto. Para un judío, un perro muerto era lo peor de calificativo que podías utilizar. ¿Quieres ofender a algún judío? Es un perro muerto. ¿Por qué? Porque un perro muerto, para empezar, nadie lo podía tocar, porque se contaminaba según las leyes del Antiguo Testamento. Y el que se contaminaba tenía que tener un ritual para limpiarse. Nadie quería tocar un perro muerto, nadie quería acercársele. El olor, obviamente, ¿quién ha estado cerca de un perro muerto alguna vez? Que lo hueles a una cuadra. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de autoestima tenía este hombre? ¿En dónde estaba? Completamente alejado. Ahora, esa tragedia espiritual, que es el punto 4 que te quiero tocar, imagínate cómo habrá sido estos 20 años de vivir en ese lugar todos los días repasando lo que sucedió ese día constantemente, porque nos habla
de un hombre que no buscó salir adelante, de un hombre que no pudo siquiera luchar por tratar de buscar y salir por sus esfuerzos, por su causa sola adelante. Un hombre que estaba masticando todos los días su historia, que estaba dándole vueltas en su cerebro y que estaba cada vez más y más perdiendo esa esperanza en su vida. Sin paz, con una sequedad y una aridez espiritual. Estaba tan enraizado en Lodebar, alejado completamente de la bendición de Dios. Te pregunto, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Dios? Es probable que tú me digas, ¿sabes qué? Yo me identifico con la historia de este joven. ¿Sabes qué? Yo creo que a lo mejor hasta peores cosas yo he pasado. O alguien puede decir, no, ¿sabes qué? Este sí le fue muy mal, a mí no me ha ido tan mal. Pero cada uno de nosotros tenemos una historia. Pero la constante que veíamos en nuestra vida era un alejamiento de nuestro Señor. Un vivir en Lodebar en cierto nivel, pero que ni siquiera nos dábamos cuenta que necesitábamos salir de ese lugar. Mefiboset representa a todo aquel ser humano que está lejos de Dios, por cualquier circunstancia que ya vimos en él. Puede ser que alguna cuestión física te haya pasado en tu vida, alguna enfermedad, algún accidente, alguna malfunción de tu cuerpo, alguna deficiencia física heredada. Puede ser que eso te haya muchos años encasillado en un lugar que ni siquiera sabías que se llamaba Lodebar, pero que estabas lejos de Dios y que le echabas la culpa a Dios tal vez y a tus circunstancias. Puede ser que alguna situación familiar de alguien que te haya hecho daño, de tus padres, algún familiar cercano que haya abusado de ti, que te haya herido, que hayas visto grandes escenas tremendas en tu familia, que hayas sufrido algún divorcio, que hayas sufrido peleas con tus hermanos, que hayas sufrido rupturas, desgarres emocionales por pelear con hermanos, con seres queridos. Puede ser que ese haya sido tu Lodebar. Y eso te alejaba del Señor. O algún trauma emocional vivido, algún bullying familiar, que es muy común, ¿verdad? Chacho inútil, bueno para nada, ve nomás, ¿qué hice, Señor, para que me dieras a este? Bueno para nada. Súmale el bullying de las escuelas, las burlas por las deficiencias físicas, el chaparro, el gordo, el flaco, el negro, súmale todo lo que quieras. Todo eso son golpes emocionales que van minando nuestra capacidad, que van aplastando nuestra autoestima y nos van arrinconando a un lugar. ¿Yo para qué sirvo? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Nadie me quiere nomás, ni mis papás, que son los que supuestamente me deben de querer, ni siquiera ellos me abren la puerta. No sé qué situación hayas vivido tú. No sé qué tanta lejanía en ese momento hayas tenido de con Dios. Pero todo eso moldeó nuestro ser, nuestra forma de ser, moldeó nuestra imagen interna. Todo eso nos llevaba lejos a este lugar. ¿Y qué decir de nuestra propia tragedia espiritual? Encadenados a nuestros pecados, manifestado en nuestra vida de mil maneras. Díganse los vicios, drogas, alcohol, los cigarros, la pornografía. Por cierto, acabo de ver algo que me estremeció, una noticia. México, según encuestas, el último año ha dado un brinco muy grande, pero en ese tipo de cuestiones negativas, otra cosa negativa más. Y tiene que ver con la cuestión de la pornografía. Pero me llamó mucho la atención que tiene que ver con la pornografía en las mujeres. Esta encuesta decía que México brincó del lugar 14 del mundo al lugar 4, 10 lugares en un solo año
de ser los más consumidores de pornografía por parte de las mujeres. De los hombres, pues ya para qué estamos también en el top 5, ¿verdad? En el mundo de ese tipo de consumo. Pero me llamó mucho la atención de que tan solo en un año, no sé por qué, gracias a que los medios de comunicación hoy un brinco tremendo que no nos da nada de orgullo, que me estremeció verdaderamente. Mira, las mujeres de veras quieren ser igual en todo a nosotros. Ese es el feminismo que quiere alcanzar, el empoderamiento de la mujer, para ser igual o mejor que el hombre, superarlo en todo. Wow. Podemos hablar también de todas aquellas cosas que venimos arrastrando, como aquel que por adulterio, aquel que por sus desviaciones sexuales, aquel que por su propio pecado, repito, por su propio pecado, por decisiones propias, nos fuimos nosotros autoexiliando en un lugar llamado Lodebar. Nos fuimos alejando de nuestro Señor. No sé cuál sea tu historia personal, si sea igual o peor a Mefiboset, perdón. O sea, una suma o una mezcla o una cosa combinada con esto y otra cosa combinada, pero a final de cuentas vivíamos anclados en una ciudad de los despreciados, alejados de Dios completamente. La palabra de Dios nos habla abundantemente de todos estos temas. Nuestro espíritu estaba muerto, anclado en Lodebar, como Mefiboset. Pero aquí es donde viene la contraparte. Dios tenía otro plan para este hombre, muy diferente. Ahorita ya vimos todo lo negativo. Ahorita ya nos podemos tal vez identificar con algunas cosas, hacer un recuento de nuestro pasado. Y hemos estado viendo las últimas 2 semanas, los últimos 2 domingos, ¿de dónde nos ha sacado Dios? ¿De dónde te sacó Dios? ¿De qué lugar de Lodebar, de la profundidad de Lodebar te sacó el Señor? Ahora sí vamos a leer la historia completa que quiero que veamos. Esta está en 2 Samuel, ya estamos en el capítulo 9, pero voy a empezar desde el versículo 1, porque esto iba a cambiar para este hombre. David dijo, versículo 1, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniera David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él le respondió, tu siervo, Señor. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Insistió David. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán o Jonatán, está lisiado de sus pies. ¿Te fijas? Este siervo sabía que ahí estaba y sabía su condición. Sí, ahí hay un hombre, pero lo primero que le dijo, no es un hombre prominente, no es nada, es un hombre que está incapacitado. ¿Qué le dice David? Dice, entonces el rey preguntó, ¿en dónde está? Siba respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. En la casa que no era suya, en la casa de Maquir, que ya te comenté. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. ¿Qué fue lo que hizo David? Dijo, hey, vayan y tráiganlo. Y fueron personas y se desplazaron y fueron a buscarle y a ese lugar y preguntaron por él. Oigan, aquí hay un hombre que se llama Mefiboset. ¿Dónde vive? Ah, mira, vive aquí, en la casa de Maquir. Y fueron por él y tocaron. ¿Te imaginas cuando tocan a esa puerta y dicen, hey, estamos buscando a Mefiboset? El rey quiere verlo. ¿Qué habrá pasado por la mente de este hombre? ¿Sabes qué pasó? Por primer lugar, mucho temor. Mucho temor.
porque dijo, ya me encontraron. Yo soy de otro linaje. Normalmente se acostumbraba a eliminar todo linaje cuando llegaba un rey nuevo y establecía su casa y su familia en un gobierno, eliminaba toda raíz del linaje que anteriormente había quedado. Entonces dijo, ¿ya me encontraron? Pues llévenme a ver qué quiere el rey, a ver cómo me quiere ejecutar, porque yo tengo sangre del príncipe Saúl. Saúl quería matar a David. Jonatán lo defendía. Y Jonatán había hecho un pacto en su juventud con David, que ahora era el que estaba retomando David aquello que le dijo a Jonatán de joven. Le dijo, ¿sabes qué? Te prometo que voy a cuidar de tu familia. Pero esto no lo sabía en este momento Mefiboset. Hasta después se dio cuenta. Él iba con miedo. Porque fíjense, cuando llega ante él, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo, David. Mefiboset le respondió, he aquí tu siervo. ¿Qué fue lo primero que le dijo David? Le dijo, no tengas temor. No tengas temor. Termina con ese miedo. No te voy a hacer nada. Te voy a decir lo que voy a hacer contigo. Escucha. Dice, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Qué gran amor y misericordia, recordando un pacto y un compromiso. Ese pacto tú lo vas a leer, apúntalo si quieres. Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 42. No lo voy a leer, pero ahí apúntalo para que lo leas ya con calma. Este David, ya instalado en Jerusalén, te recuerdo que David gobernó 40 años y fue el rey más grande que pudo tener Israel. Es un orgullo para Israel hablar del rey David. 7 años gobernó en Hebrón, 33 gobernó en Jerusalén. Cuando se instaló en Jerusalén fue cuando hace este llamado a este hombre. ¿Sabes qué quiere decir la palabra Jerusalén? Quiere decir lugar de paz. No sé si ya vamos comprendiendo. El rey manda llevar de un lugar llamado Lodebar, lugar de sequedad, lugar de angustia, lugar de alejamiento, hacia un lugar diferente, hacia un lugar de paz. Y el rey es el que llama. ¿Cuándo te hizo ese llamado Dios a ti? ¿Cuándo recibiste, tocó a tu puerta los enviados del rey que te dijeron, hey, el rey te está llamando, Mefiboset, ponle tu nombre? Y tú no sabías ni para qué al principio. Y él te dijo, quiero darte grandes noticias, no temas. Si estás en mi presencia, quiero transformar tu vida. Quiero sacarte del lugar de donde estás. Quiero extraerte de esa condición en la que has vivido durante todo este tiempo. Quiero llevarte a un lugar de paz. Quiero sentarte a la mesa donde yo estoy. Quiero cambiar tus ropas de mendigo por un ropaje de príncipe y de rey. Quiero que convivas conmigo de aquí en adelante. Dios hizo una promesa y un pacto con la